Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a un vídeo en este canal. Me presento, mi nombre es Javier, fisioterapeuta especializado en fútbol y hoy te quiero contar una historia un poco más personal y que os va a gustar bastante. Es una historia de que yo me he roto 4 veces el isquiotibial y os quiero contar un poco cómo lo viví, cómo me puedo recuperar y qué obstáculos me encontré en el camino para que os puedan ayudar un poco a ver en perspectiva que a pesar de tener muchas roturas he podido seguir jugando al fútbol y de momento sin ningún tipo de problema. Vamos a tocar madera respecto a eso. Perfecto, pues vamos a empezar un poco desde el principio. Os quiero contar básicamente que yo tuve 4 roturas en el isquiotibial. Siempre fueron tres en el bíceps femoral y una en el semitendinoso. Para que sepáis un poco de anatomía, el isquiotibial está formado por bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso y muchos autores, incluido yo, también incluyen el autor largo porque al final participa en muchos movimientos en el que el isquiotibial está accionado. Bueno, básicamente pues os quiero contar cómo empezó la historia. Fue más o menos hace 6 años, cuando yo estaba empezando a estudiar fisioterapia, pues sufrí la primera rotura muscular de isquiotibial y fue en un partido de fútbol. Me acuerdo que yo estaba corriendo con un delantero y lo típico que noté el pinchazo bastante fuerte justo en la parte posterior del muslo. Y bueno, yo desde el principio pues yo pensaba que me había roto, lo típico, era la primera vez, entonces tampoco sabía mucho la sensación que podía pasar. Y justo pues me acuerdo que a los días fui al fisioterapeuta y efectivamente tenía una rotura no, semitendinoso, no, en bíceps femoral, muy cerquita básicamente del tendón. Lo bueno es que no cogió tendón porque si no hubiera sido mucho peor. Y nada, pues me acuerdo que lo típico, pues me hizo EPI, neuromodulación y me acuerdo que estuvimos 3 4 sesiones con ello hasta que se cerró del todo. Eso todo perfecto, la verdad que me quedó bien la cicatriz, todo bien. Pero claro, me acuerdo que justo cuando quería volver, pues no sabía los pasos a seguir, no sabía qué ejercicios me venían bien, no sabía qué cosas tenía que evitar, qué cosas tenía que hacer para volver de la mejor manera posible. Entonces fue un poco desmadre en ese aspecto. Me acuerdo que estuve investigando, pero todavía no sabía tanto como ahora, de tratamiento ni de nada. Y nada, pues me acuerdo que volví perfectamente. Después de la primera rotura normalmente no suelo tener muchos problemas, pero me acuerdo que, bueno, terminó el año bien, todo bien, y ya empezó la siguiente temporada, que ahí es cuando vinieron ya los problemas gordos, porque me acuerdo que otra vez me volví a romper al inicio de temporada y pues otra vez lo mismo de siempre, EPI, neuromodulación, punción seca, todo perfecto, siempre igual. Y nada, pues lo mismo, me pasó lo mismo que la anterior vez. No sabía cómo volver, no sabía cuándo volver, no sabía cuándo mi isquiotibial estaba preparado. Entonces, pues al final, confusión, no saber cuándo tienes que jugar. Pues me acuerdo que no sé si volví antes, no tengo ni idea, pero volví con molestia. ¿Sabes? La típica molestia que te tocas aquí en el isquiotibial. Bueno, que es que no es que te toques y te duela, sino que la notas ahí, como si tuvieras un pellizco. Entonces es bastante incómodo porque al final a la hora de sprintar te notas algo y no quieres que suceda nada, ¿sabes? Y entonces no lo haces las acciones como deberían ser. Y me acuerdo perfectamente que nada, pues no me terminé de recuperar, había partidos que no podía jugar, probaba con ejercicios, por ejemplo, cool nórdico, otros ejercicios que eran excéntricos muy muy fuertes y al final mi isquiotibial estaba tan cansado que no podía hacer esos ejercicios porque al final me venían peor de lo que me beneficiaban. Entonces, pues eso, luego también pues probé con dietas y demás, que muchas, por ejemplo, las dietas cetogénicas, otra que probé, porque se puso mucho de moda lo del tema del gluten, lo de quitarnos carbohidratos y demás, tampoco funcionó. Obviamente no funcionó, porque al final no estaba yendo a la verdadera solución. Y me acuerdo bueno, me volví a romper de nuevo y nada, fue fatal, porque encima esa última rotura pues fue bastante más grande y ya pues ya esa pretemporada pues ya decidí que, oye, que esto tenía que cambiar, que de alguna manera teníamos que hacer algo para poder prevenir, ¿sabes? Porque al final ya llevaban 3 y creo que luego la siguiente temporada, sí, luego la siguiente temporada me rompí el semitendinoso. Pero ahí ya fue un poco, no fue tanto como esta, que fueron muy reincidentes y demás, fue básicamente por aumento de carga y demás. Pero bueno, al caso que cuando ya había sufrido las 4 roturas ya dije: hasta aquí ya no puede ser esto, Javier, vamos a intentar hacer algo".
Y nada, yo justo ya empecé a estudiar fisioterapia deportiva, entonces ya me acuerdo que ya estaba con bastantes fisios de grandes equipos como Real Madrid, como Atlético. Y nada, justo me acuerdo que empecé a investigar un poco qué es lo que tenía que hacer, qué es lo que no tenía que hacer. Y ya, pues ya opté por ver, digo, vale, vamos a ver qué ejercicios me vienen bien, qué ejercicios mal. Pues me acuerdo que el cool nórdico, que es un ejercicio que se recomienda muchísimo, a mí no me venía bien del todo. Luego había otros ejercicios por ejemplo, pues puentes glúteos, deslizando la pierna y hacia adelante poquito a poco, ese me venía bien, pero también me dejaba mucha fatiga. Y me acuerdo hace 2 años que vi un poco a un autor que hablaba mucho de sprint, fisioterapia y de cómo recuperar el isquiotibial y por qué hay tantas lesiones de isquiotibial en el fútbol, que eso es otro tema aparte. Y me acuerdo que lo que decía que el sprint es donde te lesionas, pero muchas veces el sprint es donde más vas a estar, más vas a mejorar tu isquiotibial. Pero claro, lo tienes que introducir poco a poco porque como te pases, pues la vas a liar. Entonces, pues nada, pues yo empecé hace 2 años a empezar a meter sprint, sprint, sprint y, jope, la verdad que una diferencia abismal. No tenía miedo a sprintar, me acuerdo que llegaba a finales de los partidos y no pasaba nada, estaba bien, en los entrenamientos podía hacer entrenamiento genial, entonces la verdad que dije, y encima mejoré muchísimo a nivel de velocidad porque me lo tomé bastante en serio. Y también el siguiente ejercicio que os quiero decir que también me vino bastante bien fue el slider. El slider básicamente, que ahora lo pondré una imagen por aquí, ¿vale? Más o menos por aquí. Es un ejercicio en el que si ves la imagen, ves que haces normalmente el isquiotibial cuando se rompe el bíceps femoral es una flexión de cadera y extensión de rodilla. Entonces, en ningún ejercicio que normalmente mandan, sea ni peso muerto ni cool nórdico, que normalmente son los dos que más se mandan, no se hace ese tipo de movimiento. Entonces el slider, la verdad que es súper bueno porque normalmente lo que haces es estirar la pierna de adelante, ¿vale? Con un poco de flexión de cadera y llevar la pierna ahí hacia atrás. Entonces lo que estás trabajando es, no realmente trabajas mucho la fuerza, porque la fuerza la estás trabajando con el sprint, sino que muchas veces lo que estás trabajando es el propio estiramiento cuando se va a producir ese movimiento a la hora de jugar. Entonces la verdad que yo desde que lo he estado metiendo igual desde hace 2 años, la verdad que me he notado una diferencia abismal, no lo siguiente. Entonces son dos ejercicios que a mí me han venido bien, pero yo también he visto otros chicos que también han hecho otros ejercicios y le han venido igual de bien. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que yo cuando empecé me acuerdo que veía vídeos de un montón de gente diciendo, pues mira, tienes que hacer esto o lo otro, y me acuerdo que estaba perdido sin saber qué hacer. Y probaba una cosa, probaba otra y demás, hasta que básicamente empecé a investigar y vi cuáles eran los mejores. Pero lo que te recomiendo es que tú hagas lo que mejor te venga a ti, ¿sabes? Que te pruebes, que veas un poco, que aumentes la carga muy poco a poco, que empieces con ejercicios muy básicos, porque el isquiotibial es un músculo que la verdad que en cuanto le metes un poco más de carga te lo va a hacer saber, sobre todo cuando te has roto. Entonces, lo que quiero decir es que no te fijes tanto en los vídeos, entrenamientos de los demás. Prueba tú a ver cómo te puedes sentir con ciertos ejercicios. Así que nada, espero que te haya podido ayudar un poco este vídeo, que quería hablar un poco de forma más personal. Y bueno, igualmente te voy a dejar en el enlace de la descripción, bueno, en la descripción un enlace con mi WhatsApp por si tienes algún tipo de duda o demás, o si tienes algún tipo de lesión discotibial, has tenido algún tipo de rotura, te estás recuperando, no sabes cómo recuperarte, pues yo ayudo un poco a futbolistas a salir un poco de ese paso y recuperarse y volver al mejor nivel. Entonces espero que te pueda ayudar el vídeo y también si quieres me puedes dejar en comentarios qué te ha parecido o ver un poco alguna pregunta que quieras que pueda resolver. Así que nada, un saludo, espero que pases muy buen día y chao, chao, hasta la próxima.